Ecclesia Reformata, sempre reformanda, secundum verbum Dei. El día de ayer mencionábamos que el legado de Calvino ha sido adoptado básicamente por dos corrientes de nuestro tiempo que llevan el nombre de neocalvinismo o nuevo calvinismo. Una de ellas, la más reciente, que se presenta sobre todo en lo que se conoce la coalición por el Evangelio y que se enfoca sobre todo en las doctrinas de la gracia, representa un avivamiento saludable de lo que es, por cierto, el enfoque primordial de la Reforma protestante. El hecho de que Dios es soberano en la salvación. El riesgo que vemos en este movimiento, y no metiéndonos en lo que ya son cuestiones particulares de interpretación en cuanto a la liturgia, la misión y las cuestiones de los dones espirituales, es el peligro del minimalismo. Es decir, la tendencia a buscar qué es lo mínimo para ser considerado un calvinista, un reformado. Y veíamos que, como ejemplo, la tendencia a pensar que una persona que sostiene los 5 puntos calvinistas es un verdadero calvinista, y puede ser. Es más, no estamos negando aquí que nuestros hermanos que tengan una posición arminiana o de otro tipo no sean cristianos. No es ese el punto. Aquí estamos hablando de si puede ser considerado fiel a una corriente, a una herencia, a una tradición que en este tiempo estamos celebrando. Y examinando entonces esos 5 puntos, nos hemos dado cuenta cómo ese concepto incluso se ha ido diluyendo, al grado que hay calvinistas que solamente sostienen uno de ellos, por ejemplo. Y por el otro lado hay unos que se consideran reformados negando la columna vertebral del sistema soteriológico heredado de la Reforma, y que tristemente el día de hoy es la inmensa mayoría de la iglesia protestante quienes el día de hoy ya no sostienen de la manera agustiniana, calvinista, pero sobre todo paulina, la doctrina de la justificación por la fe. El arminianismo tiene la voz dominante en el campo protestante, lo que llevó a un visitante de Europa, decíamos el día de ayer, a decir que el protestantismo en América es un protestantismo sin reforma. Los paralelos entre el arminianismo protestante y el semipelagianismo católico que dio pie a la Reforma son muy grandes.
Y vamos a comenzar por allí a examinar el legado de Calvino para la iglesia en términos de su importancia para la doctrina de la iglesia. Y el primero que queremos señalar es de qué manera la insistencia y consistencia de las doctrinas de la gracia en Calvino son un legado bastante actual para nuestras iglesias. Y tenemos que enfatizarlo. El verdadero calvinismo, a diferencia de la doctrina semipelagiana de la Iglesia católico romana, que veía la salvación como una cooperación entre Dios y el hombre, y del arminianismo prevaleciente en la mayoría de las iglesias evangélicas, enfatiza que solo Dios puede mover al pecador para cambiar su corazón de piedra en un corazón de carne. Pasarlo, como se ha enseñado desde la Reforma, de muerte a vida. Y esto es lo que se conoce precisamente como sola gracia. De manera que, sobre todo en el movimiento inicial, en la regeneración, previo a la conversión, no hay lugar allí para el esfuerzo humano. Y esta doctrina tiene que ser sostenida. La justificación por la fe, que en realidad nosotros a veces malentendemos, porque a veces llegamos a pensar que la fe es nuestra parte, y no es así. En realidad debemos decir que es la justificación por la gracia sola a través de la fe. La fe es el instrumento para recibir las bendiciones de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿qué tan actual es esto cuando diríamos para nosotros se supone es el pan de cada día? Vean, por ejemplo, este libro que acaba de ser publicado este año y que ha circulado en PDF en muchísimos idiomas. Como parte de la celebración de la Reforma en sus 500 años, surge este libro que se llama La Conmemoración Conjunta Luterano-Católico-Romano de la Reforma en el 2017, del conflicto a la comunión, que es realmente el fruto de varias décadas de diálogo entre ambas iglesias, en las cuales han tratado de salvar las diferencias. Y debemos decirlo así, de manera clara, sobre todo nosotros que nos movemos en un contexto bastante anticatólico, que no es propio de todas las iglesias reformadas, pero aquí en México se acentúa bastante, que todo movimiento que lleve a la unidad de la iglesia debería ser bienvenido, sobre todo cuando está fundado en la verdad, en el mensaje del Evangelio. Ese es un legado de Calvino también, ¿eh? Él buscó la unión de las iglesias en Suiza, con las iglesias de Inglaterra, con las iglesias de Alemania. No fructificó en la tarea de hacer una sola denominación, pero por lo menos la intención estaba allí. El diálogo, la cooperación fueron bienvenidas en ese sentido. Y él trabajó mucho, sobre todo en el famoso consenso tigurino que llevó a la unión de las iglesias reformadas en Suiza. Ahora, desde hace décadas la iglesia luterana y la iglesia católica han estado en este diálogo que ha llevado a fructificar en este tipo de situaciones, a
Y la pregunta en el fondo es, ¿dónde queda la doctrina de la justificación por la fe en todo esto? Que es básicamente el punto de conflicto mayor. Ya no incluyamos ahí en la ecuación toda la superstición que existe en la iglesia del papado. Olvídense, por ejemplo, los reclamos del Papa de ser la cabeza universal de la iglesia, el sumo pontífice. Si nos dedicáramos solamente a la doctrina fundamental que sirve de punto de partida de la Reforma, ¿qué ha pasado con ella en este diálogo? Y lo que ha sucedido es esto. Que muchas de las iglesias actualmente están tratando de alcanzar la unidad, pero sin resolver el problema de la verdad. O, para ponerlo más bíblico, sin resolver el problema de cuál es el mensaje bíblico acerca, en este caso, de la justificación por la fe. Por ejemplo, en estos diálogos no es realmente que la Iglesia Católica Romana ha cambiado de punto de vista en cuanto a su concepto diametralmente opuesto de la justificación por la fe con respecto al protestantismo inicial sobre todo. Se trata más bien que los luteranos han diluido su concepto para que sea acorde a los diálogos que se están llevando a cabo. Y esto lo dicen algunos teólogos importantes de ambos bandos. Por ejemplo, Avery Dulles, un teólogo católico romano, ha sido muy crítico y dice: no hay manera de unir ambas doctrinas. El diálogo, dice, es superficial, no tiene base, pero si es simplemente por el deseo de unidad, por el deseo de ecumenismo, debo decirles que también el órgano ecuménico mayor de iglesias reformadas también ha firmado el documento. O sea que no son solamente los luteranos. Hay iglesias reformadas que simplemente dicen: sí, vamos a unirnos con cualquiera, pero sin examinar de fondo cuál es el sustento de ese movimiento. Y de esa manera nos deja, como decíamos hace un momento, cuando el fundamento es disuelto, es menoscabado, pues en realidad el protestantismo no tiene razón de ser. Y podríamos decir que entonces estaríamos de acuerdo con aquellos que creen que la reforma protestante fue una destrucción de la sociedad occidental, la dividió profundamente en su sustento espiritual. Pero no es así. Y ese es el punto. A medida que nos vamos quedando solos, ya que los luteranos se han abierto bastante, y no desde ahora, desde el tiempo de Lutero y Melanchthon hubieron esos problemas ya no con Lutero, sino con la forma en que Melanchthon se apropió la herencia luterana. Ya ha habido tendencias de abandonar el monergismo en la salvación hacia un sinergismo que incluye la cooperación humana en la salvación del hombre. Pero ahora se ha acentuado más por estos deseos de comunión, cooperación, y en que no solo ellos, sino también algunas iglesias reformadas, que de lo que se está hablando aquí, y a veces, por ejemplo, lo que dice Peter Jones, ya muchas iglesias en el norte han adoptado lo que él habla ahí. Por ejemplo, la cuestión de la homosexualidad ya no escandaliza, ya hay pastores homosexuales en algunas iglesias presbiterianas del norte. Entonces, debemos de tomar esto en cuenta. No son todos, pero es una problemática que debemos ser conscientes de que está allí.
Ahora, esta insistencia en las doctrinas de la gracia también debe ser rescatado en vista de que muchos grupos carismáticos, ya no hablamos del arminianismo de doctrina, sino en la conceptualización de la salvación, la vida cristiana, representan ya un esquema similar al del catolicismo romano al inicio de la Reforma. Y con todo respeto, porque pues desde mi punto de vista muchos de ellos son hermanos en la fe, pero podemos ver un esquema de indulgencias protestantes, mediación apostólica y de un purgatorio ya no en el futuro sino ahora en el presente. ¿De qué manera? Por ejemplo, el diezmo y muchas veces actividades como los encuentros han llegado a ser básicamente un tipo de indulgencia, ¿sí? Una manera a veces de adquirir la salvación a través de actividades y no a través del testimonio del Espíritu en nuestro corazón. El apostolado del cual tanto se jactan viene siendo una especie de intermediación similar a la del catolicismo romano, sobre todo cuando a veces esto va acompañado de un rechazo de la autoridad de la Escritura y la preferencia por el Dios me dijo o el apóstol me profetizó, etcétera. Ya hay una mediación ahí muy similar a la que había en el catolicismo antiguo. Y el purgatorio presente, hermanos, es en el que nosotros van a decir vivimos, ¿no? ¿Sí? Ahí la bendición es ser rico, ser sano. El evangelio del healthy and wealthy. Entonces el pobre, el enfermo, todos aquellos que les va mal viven bajo la maldición divina ahora en el presente y solamente pueden ser rescatados mediante quiebras de maldiciones, mediante su diezmo fiel y sus ofrendas cuantiosas, mediante una serie de actividades que hoy se encuentran entre Dios y el hombre. Y no digamos el punto esencial, como la comunión de los santos, que debe ser la iglesia, se ha convertido en un comercio de los santos, o no tan santos, ¿sí? Entonces, en el contexto de ese esquema, hermanos, ¿cuánto se necesita poder decirle a la gente que la salvación es gratuita? Que tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo, abogado allá en el cielo, y la presencia del Espíritu en nosotros, abogando desde acá en la tierra. Y por eso nosotros necesitamos ser insistentes y también consistentes en nuestra doctrina de la gracia, en nuestra predicación del Evangelio y en nuestra insistencia en el discipulado y un estilo de vida verdaderamente cristiano. Ahí debiera agregar el hecho de que mucho de este mensaje que escuchamos en muchos de los púlpitos, y ahí no vamos a decir solamente un cierto grupo, incluso en púlpitos evangélicos reformados se escucha más un mensaje humanista que destaca el confort y la autoestima, y no el poderoso mensaje del Evangelio que equilibra el hecho de que en realidad sí hemos sido hechos gloriosamente a la imagen de Dios, pero una naturaleza que está caída y que por lo tanto necesita no simplemente del esfuerzo humano y de la automejora, sino la obra del Espíritu Santo para poder cambiarnos y restaurarnos a la imagen gloriosa de Dios. En términos de ese legado también debemos reiterar lo que en las conferencias del
pastor Green se ha mencionado. La teología fundada en la palabra que hoy conocemos como reformada, calvinista, cualquiera que sea el término. Pero hablando específicamente de Calvino, el legado que él nos deja es que su trabajo con la Escritura, su dependencia de ella, su deseo de hacerlo totalmente y no de manera parcial, la norma de la fe y práctica de la Iglesia es incomparable en el protestantismo inicial. Inclusive se ha dicho muchas veces, y eso evidencia, por cierto, la postura reformada, que Lutero se quedó a medias. Su concepto de la cultura y de la sociedad dejan mucho que desear. Es Calvino el que va a llevar esta reforma hasta sus últimas consecuencias, hacer del evangelio algo que impacte toda la vida del cristiano, no solamente su vida en la iglesia, sino también su vida en la sociedad, en la escuela, en la familia. Y en ese sentido, su uso de la palabra va a ser reconocido por propios y extraños. Por ejemplo, François Wendel, uno de los estudiosos más conocidos de la teología de Calvino, considera que a Calvino se le puede considerar correctamente como el padre de la exégesis moderna. Ahora, eso puede significar muchas cosas, pero a qué él se refiere es esto. En el contexto del humanismo en el cual fue originalmente formado Calvino, y que era más una corriente que enfatizaba la estética, la literatura y la filología, mientras Calvino se va a deshacer de las tendencias equivocadas del humanismo que glorificaba al hombre por encima de Dios, sin embargo, va a permanecer en él su uso de las lenguas, su estudio exegético que él aprendió en eso, y lo va a aplicar a la Escritura mejor que otros que ya lo habían hecho, como Erasmo de Rotterdam, por ejemplo. Y lo va a dedicar a un trabajo fuerte en comentar la Escritura, en su trabajo de predicación, y ese uso de las lenguas bíblicas que va a comenzar a ser entonces parte de la herencia reformada, proviene de Juan Calvino y de sus raíces humanistas en las que fue formado. Y entonces se va conformando lo que hoy conocemos como interpretación gramatical, histórica y teológica. Algo muy importante también en este contexto es el trabajo que Calvino hace como comentarista de la Escritura. Calvino fue un predicador incansable, tanto que consumió sus propias energías y que finalmente ese gasto físico lo va a llevar a la muerte temprana. Pero era necesario en el tiempo de Calvino que alguien lo hiciera. ¿Por qué? Porque la reforma apenas comenzaba. Muchas cosas estaban todavía sin determinar. Y algo muy importante aquí que a veces se deja de notar es que, por ejemplo, muchos acuden a la institución para fundamentar la teología de Calvino, y a veces ni siquiera toda la institución, solamente a una parte de ella, sacando conclusiones de detalles, por ejemplo, dónde se encuentra la predestinación en la primera edición de la institución y dónde se encuentra en
en la última. Pero más allá de esas cosas, es el peligro de leer la institución de la religión cristiana sin cotejar lo que allí dice con sus comentarios de la Biblia. Un intérprete moderno de Calvino dice, por ejemplo, que cuando Calvino pone una cita de la Escritura en la institución, prácticamente nos está diciendo que eso es una referencia a lo que él dice en su comentario. Y sin embargo, en español nosotros tenemos, y ahí están los hermanos vendiéndolo, ¿verdad? Y espero que me den mi comisión. Creo que van por 8 o 10 comentarios apenas y se siguen buscando traductores. Y no es fácil, hermanos, porque se trata de un lenguaje que a veces corremos el peligro de malinterpretar y que se deja ver, por ejemplo, en algunas maneras en que malinterpretamos a Calvino con la terminología del siglo XX, tratando de entender una terminología del siglo XVI. Pero se necesita. Así que Calvino fue reconocido como el exégete de la Reforma, y Felipe Melanchthon, el continuador de la Reforma luterana, le va a llamar el teólogo. Interesante, porque en las obras de la Edad Media, cuando se hablaba del filósofo era Aristóteles, y cuando se hablaba del teólogo, el teólogo era Agustín. En la Reforma le van a dar ese apelativo a Calvino. Él es el exégeta y es el teólogo de la Reforma. Combinar esas dos cosas, que hoy en día polariza los estudios teológicos. Los teólogos bíblicos consideran que su tarea es más importante, los teólogos sistemáticos consideran que la de ellos es mejor. Para Calvino no existía la una sin la otra. El estudio bíblico debe sostener la doctrina de la iglesia, porque la doctrina de la iglesia debe estar basada en una interpretación fiel de la Escritura. Y todavía más, un gran aporte en el legado de Calvino es su pasión por la predicación de la palabra. Calvino predicaba varias veces durante la semana y preparaba a los pastores dentro de sus tantas tareas. Ahora, eso es sumamente necesario en un tiempo en que la predicación está marcada y terriblemente por el moralismo, el confort personal, la autoayuda, el mejoramiento personal y una religión individualista. Si examinamos, hermanos, la predicación de la Reforma, y también hay predicadores modernos que lo están haciendo, como la predicación, en lugar de ser masaje, es mensaje, ¿sí? No llegamos al púlpito para hacer que la gente se sienta bien si no andan bien. Nosotros no estamos aquí, decía Charles Spurgeon, para ser la miel de la tierra, ¿no? Somos la sal de la tierra, pero parece que nuestra tarea es esa el día de hoy. Es decir, tratamos de endulzarle la vida a la gente y es cierto, el mensaje del Evangelio es poderoso como para hacer eso. Pero también tiene el mensaje de juicio, de gracia, de corrección, de arrepentimiento. Y mucho de lo que nosotros tenemos, hermanos, en el caudal reformado, ya de pensadores, teólogos, predicadores, pastores del siglo XX, necesitamos ponerlo a buen uso como Calvino lo hacía desde el púlpito, no solamente en la academia, no solamente en cursos especiales. Debe empapar cada palabra que nosotros predicamos en la iglesia de Cristo.
Y una tercera manera de apropiar el legado de Calvino y mostrar por qué es tan actual, por qué es tan urgente y necesario, es en el hecho de que Calvino nos proveyó de un sistema coherente de doctrina. Y esto es maravilloso, hermanos. Sobre todo en el contexto en que la palabra calvinista o calvinismo o reformado pueden significar tantas y variadas cosas. Lo que vemos en Calvino, hermanos, es que él evitó esa tendencia moderna a lo que le llamamos minimalismo. Es decir, a encontrar un mínimo de doctrinas con las cuales podemos estar de acuerdo. Lo que Calvino busca es exponer todo el consejo de Dios. Y eso a costa de nuestra ignorancia de lo que Dios pueda decir en su palabra. Calvino se movía bajo esta directriz: no puede decir más de lo que la palabra dice, pero tampoco puede decir menos de lo que la palabra de Dios enseña. Y esto lo resalta sobre todo en su tratado sobre la predestinación, porque no pensemos que es solamente la gente moderna que ha visto algo ahí que le perturba. No, desde sus propios tiempos, en su propia iglesia hubo personas que se rebelaron contra la doctrina de la predestinación tal y como Calvino la enseñaba, y trataban de diluirla o acomodarla al pensamiento y al interés humano. Y sin embargo, Calvino responde a aquellos que evitaban, incluso reformados y luteranos, evitaban hablar de la predestinación en una forma clara y firme, que él tiene que hablar de eso porque está en la palabra de Dios. Y si Dios lo dejó en su palabra es porque quiere que nosotros como cristianos lo sepamos. Y si a eso aunamos el tremendo consuelo pastoral que él encuentra en esa doctrina, que no fue colocada en la Escritura para atemorizar el corazón del creyente, sino para traer seguridad espiritual en su corazón, él dice: yo tengo que enseñar lo que la Biblia dice y llegar hasta donde Dios permite. Pero no puedo decir menos tampoco de lo que la Escritura enseña. Y esto es lo que lo lleva, y menciono la cuestión de la predestinación, que es por lo general se enfocan tanto los ataques como también el gusto por Calvino. Pero no es solo eso, no es a lo que Calvino dedicó plenamente su vida. Si escribe es porque tiene que responder a los ataques de eso. Lo que encontramos en Calvino es que Calvino no se quedaría con 5 puntos. La teología reformada o la teología de la iglesia para él es un todo, donde cada parte está en conexión una con otra, y que nos presenta entonces un sistema que emana de la Biblia y que tiene que afirmar lo que la Biblia enseña, y que no puede detenerse solamente por miedo, por precaución, sino que lo que la Biblia dice, aun cuando nuestras mentes no puedan relacionarlo, y probablemente nos alcance la segunda venida para llegar a comprender cómo la predestinación y la relación humana, un Dios uno y trino, se llegan a entender. Sin embargo, si la Biblia lo enseña, la iglesia tiene que enseñarlo.
De manera que no es como algunos malentienden en la teología reformada, una especie de deducción a partir de la doctrina de la predestinación, no. Ahí sí es importante señalar incluso que Calvino llega a colocar la doctrina de la predestinación al final del tercer libro. Él no comienza hablando de la predestinación, empieza hablando de Dios. Se trata de una teología teocéntrica y que lo lleva entonces a forjar este pensamiento que incluye no solamente una manera de pensar, sino una manera de vivir. Nos regala a nosotros un estilo de vida permeado, sostenido por un mensaje de la gracia de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que rescatar tantas cosas que el día de hoy nosotros tenemos ya, gracias a Dios, a nuestra disposición. Hay trabajos de consejería bíblica bastante profundos que ya no dependen de las tendencias humanistas, sino del mensaje bíblico, que deben caracterizar nuestro trabajo. Hay materiales que también se enfocan en la predicación, en la mayordomía, en la cosmovisión, que fluyen de este sistema que fue elaborado a partir del trabajo de los reformadores. Vean, por ejemplo, cuando nosotros tratamos de decir cuáles son las doctrinas básicas del pensamiento reformado, que es aquello que podemos considerar como reformado. Podríamos poner por lo menos estas, y no es mi resumen, es el resumen que Richard Pratt hace en la segunda conferencia de sus videos acerca de construir la teología. Y al presentar el pensamiento reformado, él incluye estas 5 solamente con un cambio ahí en la primera. Él ahí tiene la trascendencia e inmanencia de Dios. Yo prefiero colocar ahí la soberanía de Dios tanto en la creación como en la redención, que es el punto de partida de la teología de Calvino y de la Reforma. Pero junto a esas podemos incluir las 5 solas que mencionamos el día de ayer, y la que está en el centro, y también muy importante, la unidad de las Escrituras fundada en la doctrina del pacto. Una doctrina que no fue forjada por Calvino, sino por Zwinglio a raíz de su conflicto con los anabaptistas. Para entender los sacramentos, él dice, necesitamos entender la continuidad y la discontinuidad entre el pacto del antiguo y el pacto del nuevo y el nuevo pacto. Pero también para entender la doctrina de la justificación por la fe. Es decir, que Dios no ha cambiado la manera en que el hombre es salvo. La misma forma en que Abraham se salvó por la fe es la misma en que se salvan los hijos de Abraham, del nuevo pacto. Y entonces necesitamos ese esquema que, por ejemplo, encontramos contradicho en el dispensacionalismo moderno, y que sin embargo es la doctrina escatológica incluso de muchos presbiterianos. Los 5 puntos calvinistas se pueden incluir ahí con algunas modificaciones, por supuesto, hay algunas adaptaciones, y muy importante, la transformación de la cultura, que es el tema que vamos a abordar en un momento. Así que, hermanos, estas doctrinas
forman un todo, fluyen de la gracia y solamente se entienden en este contexto. Incluso los 5 puntos calvinistas empiezan a perder sentido cuando nosotros las desligamos de todo este sistema bíblico y doctrinal formado a partir de la Reforma. Porque ahí está precisamente el problema que encontramos en el minimalismo calvinista de nuestro tiempo. Y repetimos, no negamos ni la fe cristiana ni que sean grandes teólogos, pero sí entender que en ellos hay cosas que Calvino no hubiera aprobado. Vean, por ejemplo, muchas de estas personas son bautistas, y con todo amor por si hay hermanos aquí bautistas. Pero, por ejemplo, la negación del bautismo de infantes, el rebautismo, para Calvino representaban una contradicción con el mensaje de la gracia y con el mensaje de la continuidad del Antiguo y Nuevo Testamento. Y sin embargo, los que más promueven hoy el calvinismo son bautistas, y gloria a Dios, por supuesto, ¿verdad? Y mucho de lo que ellos escriben es muy bueno. Pero sí vamos a encontrar ese detalle. Por eso decimos, hoy se cree que soy calvinista, soy reformado, si solamente tengo por ahí algo que me distinga como eso. Por ejemplo, muchos de ellos niegan el carácter de los sacramentos como medios de gracia. Les llaman ordenanzas o simplemente algo simbólico o un mandato, pero no verdaderos medios de gracia que verdaderamente nutren la vida del creyente y lo llevan a vivir su vida cristiana no solamente de manera aislada, sino de manera comunitaria en un pueblo del pacto de Dios. Y aquí viene lo más interesante. A algunos de ellos, por ejemplo, MacArthur, que es uno de los autores más influyentes. MacArthur tiene todo esto. Incluso MacArthur llega a decir que el dispensacionalismo es la verdadera doctrina reformada. Y entonces no sabemos qué Calvino está leyendo o qué teología reformada está leyendo. Él dice, el amilenialismo es arminianismo, dice él. O sea que ahora ya nos voltearon nuestra ubicación. Y entonces encontramos una persona como él que cree en el rapto, en el milenio después, y que analizados, hermanos, a fondo, a la luz no solamente de Calvino, sino también de nuestros credos y confesiones, ustedes se van a dar cuenta que contradice en mucho los conceptos acerca de la iglesia, acerca de la relación del Antiguo y Nuevo Testamento, acerca del carácter de los sacramentos. Y repetimos con mucho respeto, porque es una persona digna de admirar, que ha hecho mucho bien en la iglesia, pero que también ataca y duro a quien no piense como él. Eso sí, es muy característico. Y escatológicamente creen en un milenio futuro en el cual el carácter final del sacrificio de Cristo es negado. ¿De qué manera? Haciendo lo que mucha gente hace hoy y que se ha vuelto muy popular, una distinción entre Israel como pueblo de Dios y la iglesia como solamente un paréntesis en el plan de Dios, permitiendo la idea de que los judíos se van a salvar de una forma distinta a la que se salvan los creyentes, y que básicamente en el fondo niega lo que el apóstol Pablo dice: ya no hay judío ni griego, la iglesia es solo una, donde de ambos pueblos Dios hizo uno solo.
Entonces, hermanos, el minimalismo del cual estamos hablando, con toda la fortaleza que pueda tener, porque permite entender mejor aquellas doctrinas que son verdaderamente reformados. Sin embargo, también es peligroso, porque no nos permite entender cómo la gracia de Dios se manifiesta en cosas tales como el bautismo de infantes, en los sacramentos, en la iglesia como comunión de los santos, reunidos ahí por un pacto y no solamente como una mera asociación voluntaria de creyentes. De manera que todo eso, y que mucho me temo, nuestras iglesias reformadas a veces ignoran, tienen que estar ahí. Y tiene que rescatarse todo el consejo de Dios. Ahí concluimos la presentación del día de ayer. Las diapositivas están a disposición por allí con un hermano, a ver si está aquí. Allá está el hermano, vuelva, a ver, póngase de pie, hermano, póngase de pie. No, ya. Pastor Pánfilo, ¿sí? Él se las va a hacer disponible. Mi computadora tiene algunos problemitas y no quiero que se siga deteriorando, pero se las di a él y no sé si ya algunos la tienen. Sí, también para que a través de otros puedan también ahí tenerla. Esta se la voy a pasar dentro de un momento. Así que lo que podamos decir o lo que no podamos decir va a estar ahí a la disposición de ustedes. Vamos a la segunda parte. En la primera tratamos de abordar la actualidad de Calvino a través del pensamiento neocalvinista o neopuritano de la coalición por el Evangelio, que repito, tiene muchas cosas buenas. No vayan a pensar que vine a atacar aquí a este movimiento, pero que sí requiere de la totalidad de pensamiento que encontramos en la teología de Calvino y que lo hace bastante actual en ese contexto. En la segunda vamos a abordar el legado de Calvino a partir del neocalvinismo procedente de Holanda y que tiene su expresión original en la obra de Abraham Kuyper, pero que tiene muchos hijos, muchas apropiaciones, muchos desafíos también, muchas cosas buenas. Veíamos que ese neocalvinismo busca expresar la teología de Calvino no hacia adentro de la iglesia, sino hacia afuera de ella, hacia todos los ámbitos de la sociedad, la cultura, actividad humana. Y esto representa entonces, hermanos, una reapropiación del tema tan antiguo de la relación entre Cristo y la cultura. Un tema que fue abordado por Richard Niebuhr en un famoso libro que lleva ese nombre, en la cual él expone 5 diferentes maneras de relacionar el Evangelio y la cultura, la iglesia con la sociedad, y entre las cuales él encuentra la mejor expresión en la doctrina y en la enseñanza de Agustín y de Calvino, porque debemos decirlo, el pensamiento de Calvino está moldeado a partir de la intención original de Agustín y llevarla, sin embargo, a una expresión más bíblica y contemporánea en su tiempo. ¿Qué es lo que está en juego aquí entonces?
A nosotros nos puede parecer extraño porque la expresión mayor hacia el interior de la iglesia no es nuestra herencia reformada, no es nuestra tradición calvinista de relacionar el evangelio y la cultura. Hay dos tendencias mayores que encontramos en la vida de la iglesia. Una se conoce como fundamentalismo, enseñanza que lleva al cristiano a aislarse de la sociedad, a vivir la vida cristiana dentro de las cuatro paredes de la iglesia y desentenderse de los males de la sociedad, de las necesidades de la gente. Y la otra es una especie de sincretismo, cuando la religión cristiana, el evangelio, es simplemente acomodado a las tendencias dominantes de la cultura que conocemos como humanismo. Gracias. Ahora, ese es un problema añejo que acompaña a la iglesia desde sus mismos orígenes. De hecho, en los primeros 2 siglos ya se encontraban las dos grandes expresiones de las tendencias mayores del cristianismo. Uno que lleva a ver la sociedad como amiga, compañero, a la cultura como sierva del cristianismo, y otra que lo lleva a ver como enemiga y como en conflicto con la cultura. Entonces el problema es cómo relacionamos apropiadamente a la iglesia con el mundo y la sociedad que la rodea. Ahora, para nosotros el problema está resuelto en las palabras de Cristo. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Así que, en términos generales, la iglesia difícilmente puede desentenderse de su misión al mundo. Pero por el otro lado, también Cristo agrega ya en el Evangelio de Juan: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, ¿cómo entender esto? Bueno, aquí están las tendencias mayores de la iglesia. Una es el sincretismo, o lo que algunos le llaman la acomodación, otros le llaman la mundanalización. ¿Qué quiere decir esto? Acá está. A veces la iglesia, en su afán de alcanzar el mayor número de personas posibles, permite que se infiltren filosofías, tradiciones paganas a donde el pueblo ha llegado. Y a veces estas no solo influyen, sino que también hayan cabida en la vida de la iglesia, haciendo una mezcla que traiciona nuestra fidelidad al evangelio. Y una de ellas la podemos ver el día de hoy, ¿sí? Cómo hay una iglesia que permite que tradiciones paganas permeen su estilo de vida. Eso es sincretismo, de lo cual no estamos exentos tampoco nosotros. La otra posición que mencionamos es lo que se llama escapismo. Esto envuelve el afán de la iglesia de mantener una distinción y una distancia con el mundo, pero que lo lleva en ese afán a aislarse y en la época medieval a destacar la vida monástica, la vida ascética, la vida de separación del mundo como la expresión mejor y mayor de la espiritualidad, que de hecho es el contexto en el que también inicia el protestantismo, un cristianismo que
se vivía de mejor manera cuando tenías poco o nulo contacto con el mundo. Y por eso los conventos, los monasterios y grupos cristianos que se manifiestan en contra de la cultura representan este enfoque de cómo relacionar el evangelio y la cultura. Ahora, entre estos extremos, el del sincretismo y el escapismo, es que la Reforma proveyó de un enfoque que retomaba el intento de Agustín de expresar la relación entre Cristo y la cultura que se conoce como transformación. Es decir, Cristo no está en contra o Cristo no es parte de, sino Cristo es el transformador de la cultura. Y esto es nuestra herencia. Y esto es lo que, sin embargo, muchas veces nosotros hemos atacado en nuestras propias iglesias. Y este es el equilibrio adecuado entre ambas orientaciones. La de servir a Dios y glorificar a Dios en un mundo que, a pesar de su pecado y de su corrupción, sigue siendo de Dios. Muchos de nosotros nos hemos ido con la idea, hemos vivido con la postura de que este mundo le pertenece a Satanás. Aun cuando en la iglesia a veces cantamos que el mundo es de mi Dios. Pensamos que cuando Satanás le ofreció a Cristo las riquezas de este mundo estaba diciendo la verdad. Y nos olvidamos de que Cristo dice en un monte igual que toda potestad les dada en el cielo y en la tierra. Y de este modo la Reforma se convirtió en un movimiento que no solo afectó la esfera religiosa, es decir, la vida de comunión con Dios en la iglesia, sino afectó la económica, la política, la educación, la ciencia. En ese camino tuvo aciertos y fallos. Pero también debemos entender que el mundo moderno, el mundo como lo conocemos hoy, es incomprensible sin conocer la impronta que el protestantismo le dio a este mundo moderno. Términos como democracia, términos como capitalismo, no se entienden si no se estudia la obra de los reformadores. Y vamos a señalar algunos puntos que, proviniendo de Calvino y de otros reformadores, nos fueron legados. Por ejemplo, para el individuo, la Reforma protestante liberó sus conciencias del yugo de la esclavitud a la cual había sido sometida durante 10 siglos de papado, y reafirmó una doctrina que Lutero mismo rescató, que es la del sacerdocio universal de los creyentes. Yo me pregunto, y aquí hay muchos hermanos de la iglesia, ¿cuántas veces han escuchado hablar de esto en sus iglesias? Porque es que son otros grupos que lo están retomando aún con unas variaciones. El hecho de que no solamente el pastor es un llamado por Dios. Usted también tiene un llamado. Usted tiene una vocación. El pueblo de Dios es el que es llamado real sacerdocio, no solo el clero pastoral. Cada creyente es un sacerdote delante de Dios. Ese es el fruto de la obra de Cristo. Para la familia, su finalidad e importancia fue redescubierta.
en el contexto de una iglesia que promovió el celibato como la máxima expresión de santidad. Es decir, algunos padres de la iglesia llegaron a ver la relación sexual como pecaminosa, e incluso hay un padre de la iglesia que decía que ese fue el pecado original. Y cuando le preguntaron ¿y cómo iban a tener hijos entonces si estaban llamados a procrear, a multiplicarse? Él decía, a través de un fruto milagroso, ¿no? Algo debería hacer Dios. Por supuesto, no sería tan placentero, me imagino, ¿verdad? Pero la reforma redescubre la importancia de la familia y el papel sacerdotal de los padres en ella, utilizándolas entonces como canal no solamente de religión, sino también de educación. La transformación se ve también en la educación. Los reformadores, no solamente los suizos, sino también los luteranos, entendieron que solamente el conocimiento de la verdad podía hacer libre a la gente. Y por eso promovieron la fundación de escuelas. Y un ejemplo de esto se encuentra en las universidades más famosas de Estados Unidos el día de hoy. Princeton, Harvard, Yale. Son escuelas que nacieron como escuelas cristianas, fundadas por los peregrinos para, primeramente, educar a los pastores, porque ellos creían que la iglesia necesita a pastores muy bien preparados. Después lo extendieron a los hermanos de la iglesia. Pero originalmente fueron colegios cristianos y hoy son grandes universidades. Cornelius Plantinga, que hace un análisis precisamente de la educación, dice: hay algo en la tradición reformada que le gustan las escuelas, porque si ustedes van a los Estados Unidos van a encontrar escuelas presbiterianas, bautistas, reformadas de todo tipo, contrastando con la inexistencia práctica en nuestro contexto. Para el trabajo, la reforma enfatizó que toda vocación digna es sagrada, que no solamente el pastor va a dar cuentas de lo que hizo con su llamado, también el campesino, el médico, el ingeniero. Toda vocación, dice, todo trabajo digno es sagrado, y no solamente aquellos que son parte del clero. La Iglesia Católica tenía otra idea. Es más, la Iglesia Católica en su doctrina tiene que la verdadera iglesia es el clero, y el pueblo solamente puede ser iglesia a través del clero. Esa mediación sacerdotal está ahí, y que a veces encuentra chispazos también en nuestras iglesias. La iglesia reformada combatió esa manera de pensar. Tenemos esta, por ejemplo, que también ha sido comúnmente citada y muchas veces malinterpretada para la economía. Se ha dicho muchas veces que el fundador del capitalismo es en realidad Juan Calvino. Y si nosotros tomamos eso en el contexto del capitalismo moderno, opresivo, abusivo, pues no nos gustaría que nos dijeran ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero por otro lado, cuando se estudia la reforma protestante, van a encontrar las maneras en que la reforma cambió el pensamiento medieval. Por ejemplo, esto que se dice acerca del Calvino se dice en el contexto de el tema de la usura.
que la Iglesia Católica prohibía de cualquier modo. Y que sin embargo Calvino dijo que la usura es pecaminosa cuando se le cobra interés a la gente pobre. Dice, con ellos no hay que pedir nada, y al contrario, si se puede, ayudarlos. Por eso el sistema diaconal en la iglesia de Ginebra no era meramente para recoger ofrendas, era para atender hospitales, para ayudar a los pobres. Eso es algo que desgraciadamente no hemos rescatado en nuestro contexto. Pero decía Calvino, cuando una persona te pide prestado y es para invertirlo y esa persona obtiene ganancias, es justo que de esas ganancias te dé del dinero que tú le diste prestado. Y entonces ahí se cambia toda la manera de pensar medieval acerca de la usura. Nos va a dejar una ciudad de Ginebra y un país suizo bastante industrioso, que respondieron a los ataques económicos de la Iglesia Católica, fundando nuevas fuentes de trabajo. Pero el capitalismo, y hay un libro escrito acerca de ese tema, no es el que critica Max Weber en un libro bastante conocido, sino un capitalismo que está interesado en el bienestar social de las personas. Ese libro se llama El humanismo social de Calvino, y por ahí probablemente puedan encontrarlo en la internet. Y uno más, porque hay muchas otras cosas, el arte, la música, la ciencia, por ejemplo, que también tiene cuna protestante, la ciencia moderna. Mencionemos nada más la política. La Iglesia, con su elección de representantes, sirvió de modelo para lo que sería, a la caída de las monarquías, la democracia moderna. Y esto ni siquiera lo dice nada más los calvinistas. Personas que han atacado a la reforma, defendiendo la monarquía, lo han dicho, y que contrasta, hermanos, con nuestra versión a la política, ¿verdad? Y con la manera en que nosotros entonces dejamos que los no creyentes se apropien todo eso, y los cristianos simplemente viendo de lejos cómo acaban con la cultura, en lugar de transformarla como ese legado de la reforma. Aquí les presento una cita de John Stott, quien analiza precisamente este tema de la relación entre la iglesia y el mundo. Dice él: en demasiados casos los evangélicos hemos sido, o tal vez aún somos, escapistas irresponsables. Nos resulta más agradable disfrutar de la comunión unos con otros dentro de la iglesia que servir fuera de ella en un medio indiferente y hasta hostil. Por supuesto, de vez en cuando hacemos incursiones evangelísticas en territorio enemigo, que es la especialidad de los evangélicos, pero luego nos retiramos cruzando el foso de regreso al castillo cristiano, la seguridad de nuestra comunidad evangélica, y hasta cerramos los oídos a las súplicas desesperadas de quienes golpean al portal. Me parece, independientemente de la mejor opinión de ustedes, que esto retrata mucho del carácter de las iglesias evangélicas de nuestro tiempo, desligadas, desinteresadas totalmente de la cultura. Y un ejemplo muy triste lo podemos ver en este hecho bastante evidente.
el lugar donde más evangélicos hay en el país es Tabasco y Chiapas. Y los lugares donde más corrupción, los lugares donde la educación es más pobre, ¿cuáles creen que son? Entonces, ¿qué impacto estamos dejando? Yo no sé si Tabasco sea el primero o segundo en la corrupción. Supe que era segundo, pero habían dado una mochada para que los quitaran del primero. Pero hermanos, ¿cómo puede ser? Y esa es la pregunta, ¿verdad? Que en un lugar donde hay tantos evangélicos y donde tenemos gentes en la política, gente en los lugares de salud, en la educación, el testimonio sea tan pobre y la visión de la relación de la iglesia y la cultura sea tan dicotómica. Una cosa es la iglesia, otra los negocios. Esa es la manera de pensar que domina en muchos evangélicos cristianos de domingo, mundanos de lunes a sábado, y que contradice el espíritu de esta reforma. Ahora, entrando a la conferencia, ¿qué es el calvinismo? Aquí venimos a una manera que a mí me parece, ahí sí, importante, de llamarle así a la herencia de Calvino. Algunos le llaman calvinismo a las enseñanzas doctrinales de Juan Calvino. Otros le llaman así a las denominaciones reformadas. Algunos, y de manera bastante restringida, le llaman calvinismo a aquellos que suscriben la doctrina de la predestinación. Pero esta última es a lo que mi particular forma de ver es lo que podríamos llamarle más apropiadamente calvinismo, y no lo digo yo. Aquí la definición que colocamos la tomo de el libro del concepto calvinista de la cultura de Henry Van Til. Por ahí no sé si los hermanos tengan todavía, creo que ya no, ¿verdad? Ya ahí el hermano lleva el último. ¿Qué es el calvinismo? Como una manera de pensar, un sistema de pensamiento, se le da este nombre y de manera científica, vean ustedes, al sistema de pensamiento religioso, filosófico y político, y que tienen como su mayor exponente a Calvino, pero no es el único. Ahí se incluye a Agustín, a San Pablo y a otros ya posteriores a Calvino. Y de inmediato algunos pueden sentir una reacción negativa a esto, porque por lo general nosotros hemos considerado que la filosofía es algo mundano y para algunos hasta satánico, y lo político ni se diga, sobre todo en un contexto donde decir política para muchos es sinónimo de corrupción. Pero si ustedes se dan cuenta, el legado de Calvino abarca esas esferas, incluye esos ámbitos. Y por supuesto, cuando está diciendo teológico, filosófico y político, entendiendo esto dentro de la palabra de Dios como normativa, no solo para la iglesia, sino para todo ámbito de la vida,
entonces podemos entender qué es lo que Juan Calvino quería decir. Y aquí está una definición un poco mayor. El calvinismo, dice Benjamin Warfield, un teólogo presbiteriano norteamericano, el cuerpo completo de concepciones teológicas, éticas, filosóficas, sociales y políticas que bajo la influencia de la mente maestra de Juan Calvino se elevaron a sí mismas al grado de alcanzar dominio en las tierras protestantes en la era de la post-reforma, y que ha dejado una marca permanente no solo sobre el pensamiento de la humanidad, sino sobre la vida de la historia de los hombres, el orden social de los pueblos civilizados e incluso las organizaciones políticas de los estados. ¿Qué les parece? Estamos hablando aquí de algo que abarca no solo lo eclesiástico, sino que incluye toda la vida humana, todo lo que después se le va a llegar a llamar una cosmovisión bíblica y con Dios y Cristo en su centro. Ahora, es ahí donde entra el neocalvinismo holandés, el neocalvinismo de Kuyper, que pudiera ser llamado mejor transformacionalismo. Ese es el nombre que históricamente se le ha dado, porque representa una expresión de el legado calvinista de transformar la cultura, de redimir sus esferas para el Señor Jesucristo. Abraham Kuyper es mejor conocido prácticamente por una de sus frases. Él decía que no hay un centímetro cuadrado de este mundo del cual Jesucristo no pueda decir, esto es mío. Amén, hermanos. No es que son presbiterianos, pues. No, eso es bíblico, ¿no? Sí. Y miren, es cierto. Cristo es Señor de todo, eso dice la palabra de Dios. Ahora, ese neocalvinismo de Kuyper debe entenderse en su contexto, en la época en que él lo desarrolla, porque por lo general cuando nosotros carecemos de ideas, o solamente por lo menos de la intención de adaptar a las enseñanzas de tiempos pasados, muchas veces lo que hacemos es simplemente querer repetir en un contexto muy distinto, en condiciones sociales diferentes, lo que otros han hecho en esas circunstancias. Por ejemplo, las condiciones sociales de el surgimiento del pensamiento de Kuyper se da en un conflicto entre el socialismo, incipiente por cierto en ese tiempo, y que estaba dirigiendo a la formación de sindicatos, asociaciones obreras. Surge este neocalvinismo desde el ambiente político, surge dentro de el conflicto entre el individualismo y el estatismo, es decir, el control total del Estado o la anarquía del individuo. Y Kuyper va a desarrollar la idea de las esferas como un intermediario entre el control absoluto del Estado y la anarquía del individuo. Y por supuesto también el desarrollo del pensamiento neocalvinista o transformacionalista se va a dar entre dos tendencias de la iglesia en la que Kuyper
se movió. Él se había formado en escuelas liberales que negaban el valor de las confesiones de la iglesia y la autoridad de la escritura, y así llegó al pastorado. Pero cuando él empezó a conocer la herencia reformada dentro de una iglesia que se decía reformada, la otra opción eran iglesias pietistas, que como muchas de nuestras iglesias se aislaban, se enconchaban dentro de las cuatro paredes de la iglesia y no le pareció a él una opción viable. Entonces va a desarrollar, y en el punto medio precisamente, un concepto de la iglesia, o más bien del evangelio, como transformador de la cultura, rescatando lo mejor del pensamiento calvinista. Ahora, no pensemos que Kuyper leyó a Calvino y tomó lo que Calvino decía y lo adaptó a su tiempo, no. Mucha de la terminología y del desarrollo se da a partir de él mismo apropiando algunas de las cosas del pensamiento de su tiempo. Por ejemplo, esta idea de la soberanía de las esferas, en realidad no la vamos a encontrar así en la Biblia, y a veces muchos de sus conceptos tienen una base bíblica bastante débil. Pero es admirable lo que él hizo en su tiempo. Por ejemplo, estas son las principales afirmaciones de este neocalvinismo. Jesús es el Señor de toda la creación, y no vayan a pensar que esto es una canción de Jesús Adrián Romero o alguno de esos, no, es una verdad bíblica, Una segunda es que la idea de que toda la vida debe ser redimida, no nada más la vida en la iglesia. Toda la vida se refiere a cada ámbito de la vida del ser humano. Hay también, dice él, y aquí va esto, una herencia bastante calvinista, un mandato bíblico en Génesis que se le llama el mandato cultural, en el cual se nos llama a cultivar todas las potencialidades de la creación y todas las potencialidades del ser humano, que a veces nos cuesta incluso trabajo también entender, porque nos enfocamos tanto en la gran comisión que se nos olvida y dejamos de lado el impacto cultural que la iglesia debe tener. Pero no es así. Nosotros creemos que aun si el pecado no hubiera entrado, la tecnología, la ciencia, la política y otras cosas se hubieran desarrollado para la organización de la vida humana, aún dentro de un pueblo redimido. Es decir, cómo viajarían, por ejemplo, de Europa a Asia eventualmente, eso creemos que se hubiera desarrollado. Obviamente hay grupos cristianos que no están de acuerdo, ¿verdad? Conocen los menonitas, ¿sí? Grupos cristianos que se han aislado, han rechazado la cultura, la tecnología. Todavía hasta hace un tiempo no usaban, por ejemplo, dicen tractores, ¿no? Y para cultivar la tierra, y hasta base bíblica tenían, ¿no? Que ni los mentirosos ni los detractores entrarán en el reino de los cielos. No sé si hay una versión ahí que separó esas palabras. Aquí hay otro, y este es básico en el pensamiento neocalvinista de Kuyper. El esquema creación, caída, redención, que como gustan de llamarle en el pensamiento posterior de este neocalvinismo, se convierte en un motivo básico, ¿sí? Es un motivo del corazón que le da forma al pensamiento calvinista o neocalvinista. Este es otro, la soberanía de las esferas.
poquito complicado y fuerte, pero central al pensamiento neocalvinista y término que, aunque no nace con ellos, son ellos los que le dan su forma cristiana. Uno de los detalles más fuertes para el neocalvinismo es un rechazo al dualismo, algo que ellos descubren a cada paso de la historia de la iglesia y la historia del pensamiento secular también, y que lleva al pensamiento humano a dividirse, a volverse un pensamiento binario, dirían por ahí, ¿no? Aquí no, aquí están contrapuestos, ¿sí? A contraponer cosas que en la creación estaban unidas, y entonces nosotros hacemos separación: cuerpo, alma, iglesia, mundo, fe y razón, y las vemos como chocando, ¿sí? No en la integridad en la cual fueron originalmente unidas. Hay un rechazo, y probablemente esa sea también una de mis críticas hacia una forma de pensar que por lo demás, en lo particular, me gusta bastante, de que incluso llega a caricaturizar la historia del pensamiento, ¿no? Y los medievales eran así, por ejemplo. En un libro de teología reformacional dice que después de Calvino el periodo posterior es una pseudo reforma, ¿sí? Otras palabras, los puritanos, las confesiones de fe de Westminster son una falsa reforma. Y es ahí donde debemos de tener cuidado cuando nosotros absorbemos todo lo que en esos casos se dice, ¿no? Y digo esto no simplemente porque no pudieran tener razón en algunas cosas, sino por el hecho de que esto no lo avala la historia así como ellos lo ponen. Otros temas, y rápidamente, el tema de una distinción entre la estructura, es decir, el diseño original de la creación, y la dirección, es decir, la orientación que esa estructura toma, es decir, glorifica o deshonra a Dios, obedece o desobedece al mandato creacional. Un tema también que ha causado, ha sido motivo de conflictos dentro de la misma iglesia reformada, es el de la gracia común, que a mi parecer Kuyper extiende demasiado, pero que sin embargo creemos que está ahí, ¿no? Es decir, que la gracia de Dios no solamente opera dentro de la iglesia, sino opera también fuera de ella para restringir el pecado, permitir el progreso y también que incluso los no cristianos puedan desarrollar el mundo que es de Dios. Este es muy interesante y necesitaría no una conferencia, necesitaría de un curso poder explicar, ¿no? Pero está esta apologética presuposicional y que sin embargo recaptura apropiadamente el énfasis no solo calvinista, sino también agustiniano, que la fe y la gracia preceden a la razón y a todo lo demás que existe, ¿no? Y entonces esto no solo hoy es aceptado dentro del campo reformado, la ciencia lo ha tenido que entender, porque a veces se cree que el evangelio es la fe y la ciencia es la razón, y no es así. Si en este momento ustedes no estuvieran usando su razón, probablemente no entenderían nada de esto. Por el otro lado, el científico también necesita tanta fe como la necesitamos nosotros. Y esto está en muchos de los libros reformados claramente expuestos, ¿no? Otro tema, el de la antítesis, ¿sí? Que en este mundo están dos
tendencias, una que en obediencia a la palabra y otra en desobediencia, y que estas dos no pueden ser combinadas, es decir, no hay sincretismo entre el evangelio y el pensamiento en desobediencia a Dios. Y el mayor, pudiera yo llamarle, ¿no? El pensamiento neocalvinista ha desarrollado esta herencia de el impacto que debemos de tener sobre todos los ámbitos en lo que conocemos hoy como cosmovisión bíblica, cosmovisión reformada, otros le llaman calvinista, independientemente de cómo se llame. Hay una gran verdad detrás de todo esto, que todos tenemos una manera de ver, de interpretar y de orientarnos en el mundo. Que cuando venimos al Evangelio traemos esas maneras y a veces las sincretizamos con el Evangelio a tal grado que un cristiano a veces vive esquizofrénicamente, ¿no? ¿Sí? Tiene un concepto cristiano del Evangelio, pero un concepto mundano de la política, o un concepto evolucionista de la ciencia, que en el fondo son incompatibles, pero vivimos ahí tratando de hacer como si no existiera. Entonces, la cosmovisión es importante, es un gran legado, hay mucho escrito sobre este tema, pero lo más importante, como dice Walsh y Middleton en su libro de Visión Transformadora, una cosmovisión no debe ser solamente una cosmovisión de vida, es decir, una manera de pensar. También debe ser una cosmovisión para la vida. Es decir, que si una manera de interpretar y ver el mundo no tiene una aplicación práctica, no transforma y moldea nuestra vida, en realidad no es una cosmovisión, o por lo menos no es una buena cosmovisión. Y lo que nosotros necesitamos para nuestro tiempo no es solamente adquirir una manera correcta de ver el mundo, sino también involucrarnos en la tarea de redimir la educación, la ciencia, la política, y donde se pueda traerla a los pies de Jesucristo. La tarea de la mandato cultural creemos está vigente y que sin embargo debe ser acompañado de la gran comisión. No nos debemos olvidar que es uno de los peligros del neocalvinismo, de que si no llamamos tampoco a la conversión, de que si la persona no se compromete y entrega a Cristo, el cambio va a ser todavía más difícil. No nos debemos contentar con cambiar la cultura y no cambiar al individuo. Así que tanto el mandato cultural como la gran comisión deben ir de la mano. Y por ahí les recomiendo, probablemente una de mis obras favoritas por allí, el libro que se llama Diseñados para Dignidad, de Richard Pratt, de Richard Pratt. Un libro que me fascina leerlo y releerlo tan solo por esto, porque me parece una de las mejores maneras en cómo relacionar el mandato cultural con la gran comisión y poder entonces nosotros llevar a cabo en nuestra herencia reformada ambas tareas para la vida de la iglesia y para la gloria de Dios. Hay mucho más ahí, hay cosas que no van a entender probablemente, pero necesitamos terminar y les agradezco de nuevo por su atención. Dios les bendiga.
Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Secundum.